Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón y con la sinceridad y la simpleza de su Hijo Jesucristo. Te saludamos a ti y a la vez te bendecimos, y con gozo en nuestros corazones te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Quisiéramos que tú vengas y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Tengo seguridad en mi espíritu que Dios va a sembrar algo muy importante en tu corazón a través de rema de su palabra en este día. Así que con atención escucha la palabra y Dios te va a bendecir. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. El pasaje que el Señor ha seleccionado para bendecirnos hoy se encuentra en el Salmo 118, versículo 27. Salmo 118, versículo 27. Y dice así: Jehová es Dios. ¿Cuántos creen que Jehová es Dios? Amén. Y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Atad, ¿qué cosa? Víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de su palabra. A ver cómo el Señor nos ayuda a comunicar a ustedes el rema bendito de la palabra de Dios. Aquí el salmista está pensando en su mente en la práctica de los sacrificios levíticos. Ustedes saben que en el santuario que Dios mandó a construir a Moisés, en el atrio, la entrada, en la primera parte, el primer mueble que encontraba el pecador al entrar era el altar de bronce. El altar de bronce. El altar de bronce era el lugar donde se sacrificaban las víctimas, o sea, se hacían los sacrificios por el pecado y las diferentes ofrendas en Israel. Era el primer mueble, después estaba la fuente, el lavacro, después estaba la primera cortina, se entraba al lugar santo, y habían otros muebles, 3 muebles en el lugar santo y el arca que estaba en el lugar santísimo. Pero el primer mueble era el altar de los sacrificios. Entonces, el salmista estaba pensando en el altar de bronce, el altar de los sacrificios. En el altar de los sacrificios se ponía la víctima, o sea, el animal sacrificado acá, y como el animal estaba vivo, entonces se amarraba el animal o la víctima con cuerdas en los cuernos del altar. Los cuernos del altar son estos que ustedes ven acá. Naturalmente, este no es exactamente el mismo tamaño. Esto se usa aquí como un símbolo del altar del incienso para la oración, pero el altar del incienso estaba en el lugar santo. El altar de bronce, el altar de los sacrificios estaba en el atrio. Tenía otras medidas, pero la forma acá es la misma, como ustedes ven. Estos son los 4 cuernos del altar. Aquí se ponía el animal sacrificado y con cuerdas se amarraba el animal de aquí, de los cuernos del altar. Muy bien.
Es muy importante que sepamos eso para ilustrar lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Muy bien, ¿cuál es la razón por la cual se amarraba la víctima? Bueno, la víctima se amarraba porque la víctima no quería morir. Entonces, para que el animal estuviese quieto y no se escapase, pues lo amarraban con cuerdas en los 4 cuernos del altar. Posiblemente ese era el motivo de esos cuernos, facilitar amarrar al animal. Yo viví cuando era niño cerca de un matadero. Yo sé la reacción de los animales cuando van camino al sacrificio. No me gustaba ir, pero a veces tenía que ir al matadero. Y era horrible aquel cuadro. Era un lugar más o menos como de este tamaño. Y habían lugares así donde se amarraba al animal. Y simultáneamente diferentes hombres mataban a los animales. Le daban un golpe en la cabeza, luego tomaban un instrumento, como un punzón diríamos en el lenguaje nuestro, y le daban un golpe en la cabeza. El animal caía, naturalmente, como decimos en el lenguaje nuestro, pataleando. Y ahí entonces comenzaban a trabajar para matarlo y cortar su carne para la venta. Y los animales, naturalmente, era horrible ver la reacción de aquellos animales, los gritos, la manera que reaccionaban. Pero muchas veces yo me di cuenta, acuérdense que no mataban uno, mataban simultáneamente a muchos. Así que si oían esos gritos horribles de los animales, resistiéndose a la muerte, entonces simultáneamente había como una grampa donde traían a los otros. Cuando terminaban uno, traían el otro. Entonces, para subir una vaca, por ejemplo, le tomaban por el rabo y le retorcían el rabo y le hacían fuerza, y de cierta manera porque cuando los animales oían el grito, se llamaban de pánico, y entonces se paralizaban, y como que las 4 patas se sembraban en el suelo, no querían dar un paso, y entonces le daban y le retorcían el rabo, y el animal, asustado por los gritos, no quería dar un solo paso. Pero de una u otra manera los obligaban, los amarraban allí, y ustedes saben el sufrimiento de estos animales y la resistencia de estos animales. Así que en mi visión ahora yo puedo contemplar la agonía de esos animales. Y me pongo a pensar también en los sacrificios, porque a veces se hacían miles y miles de sacrificios en un día. Así que los animales que estaban en turno allá, me imagino que oían a este cuando gritaba y se quejaba y se resistía, como decimos en el lenguaje nuestro, pataleaban ahí, pero estaban sostenidos con los 4 cuernos del altar, hasta que el animal expiraba, moría, y entonces venía el derramamiento de sangre, que era la expiación. Ustedes saben, hermanos, lo que significaba el sacrificio. Era una tipología, era una ilustración. Para la ley vigente, el pacto vigente, desde el principio, desde que se supone que Dios sacrificó el primer animal, aunque la Biblia no lo dice, pero si Dios vistió a Adán con la piel de un animal, la iglesia siempre ha creído que ese primer animal que fue sacrificado para servirle de vestidura o de vestido a Adán representa a Cristo. Pero allí mismo, al hacer ese primer sacrificio, ya Adán estaba entendiendo el significado y el propósito del sacrificio. Siempre que se sacrificaba un animal por expiación, el pecador ponía la mano sobre la víctima inocente y trasladaba la culpa, confesando su pecado o sus pecados. Ponía la mano sobre la víctima y decía: yo, fulano de tal, un ejemplo,
he cometido adulterio, he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, he violado su ley. Ahora vengo y me acojo a la ley de los sacrificios y pongo mi mano sobre este animal inocente y transfiero mi culpa para que este animal muera en mi lugar. Y Jehová, el Dios de Israel, tome mis culpas y las ponga sobre este animal inocente y él muera en mi lugar para que mis pecados sean perdonados por Dios. Así que ese animal moría en sustitución del pecador. Ese era, en resumen, el propósito del sacrificio. Así fue instituido en la ley, así se practicó por milenios en el Antiguo Testamento. Y todos sabemos que representa a Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entendemos que Jesús fue el Cordero inocente, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entendemos que el Padre cargó en él los pecados de todos nosotros, transfirió nuestra culpa, nuestra condenación. Y uno que era inocente murió por los culpables. Esa es, en resumen, la ley de la expiación, la ley de los sacrificios. Una víctima inocente. Ahora, esa víctima tenía que sufrir. Generalmente se resistía a la muerte. Por eso eran amarradas con cuerdas, con los cuernos del altar. Ahora podemos estudiar algo juntos. Quiero que ustedes vengan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 1. Entramos en tema. Capítulo 1, versículo 50. Para que entendamos. Dice aquí, más Adonías. Vamos a leer el pasaje y después seguimos. Más Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él morirá. Envió el rey Salomón y lo trajeron, dice, y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. ¿Quién era Adonías? Adonías era hermano de Salomón, era hijo de David. Cuando David estaba viejo, Adonías, que era hermano mayor que Salomón, se quiso proclamar rey. Se confabuló con Joab y con otros hombres cancilleres y los hombres de influencia del gobierno del reinado de David, y hicieron una fiesta en desconocimiento de David para proclamar a Adonías rey. Él se quiso proclamar rey. Entonces el profeta Natán con Betsabé, que era la madre de Salomón, se adelantaron, fueron donde David y dijeron a David: tú dijiste que Salomón era el que te iba a sustituir, el que iba a ocupar tu lugar en el trono. Y mira lo que está sucediendo. Adonías se está proclamando rey. Entonces David dio orden y dijo: tomen a Salomón y súbanlo en mi asno y proclamen que él es el rey. Y así lo hicieron. Entonces cuando se oyó el alboroto del pueblo diciendo: vive el rey, refiriéndose a Salomón, Adonías temió por su vida y se escondió. Entonces, por temor a la represalia de su hermano, porque sabía que era un hombre muerto, corrió al templo. ¿Y qué hizo? Se asió, se amarró en los cuernos del altar. ¿Por qué hizo eso? Salomón lo perdonó, pero más tarde él mandó
él trató de trabajar con la mamá de Salomón para que Salomón le diese como mujer a aquella joven que David había tomado como mujer, o para que lo calentase ya al final de sus días. Y Salomón vio aquello como un atentado, y no tengo tiempo para explicar eso, pero eso tiene un significado. Una vez predicamos acerca de eso. Estoy contando la historia para que la conozcan completa. Naturalmente después Salomón interpretó eso muy mal y lo mandó a matar. Así que no se salvó, aunque se agarró de los cuernos del altar. Pero por lo menos en el momento se salvó. Vamos a leer otra historia. Vengan conmigo ahora, ahí mismo, capítulo 2, versículo 28, para que entendamos. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Asirse es amarrarse. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Muy bien. ¿Quién era Joab? Joab era hijo de Sarvia, y Joab era el general del ejército de David casi todo el tiempo. Él mató 2 hombres, 2 generales que eran muy importantes. David se angustió mucho, se indignó mucho, pero David lo perdonó. Cuando David estaba viejo, le dijo a Salomón: yo perdoné a Joab, pero Dios te va a dar sabiduría. ¿Qué tú vas a hacer con él? Él se unió a Adonías. En otra palabra, estaba en contra de Salomón, que él sabía que era el preferido del rey para el trono y el preferido de Jehová. Así que era digno de muerte por los 2 crímenes y por esto que hizo. Así que, conociendo que Dios había perdonado a Adonías, dijo: esta es mi oportunidad. Salomón también va a perdonar a mí. Y corrió, ¿y qué hizo? Se asió y se amarró a los 4 cuernos del altar. Y dijo: de aquí no me saca nadie. ¿Por qué hizo Joab eso y por qué Adonías hizo eso? Vengan conmigo. Seguimos estudiando en Éxodo capítulo 21. Comencemos a leer para que entendamos versículo 12, después del 11. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir.
Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, o sea, voluntariamente, premeditadamente, de mi altar lo quitarás para que muera. De mi altar lo quitará para que muera. Muy bien, aquí en la ley de Moisés dice lo siguiente. Dios en la ley había hecho una diferencia entre un crimen intencional y un crimen por error. Usted puede tratar, o sea, usted puede matar a una persona sin intención. Entonces, usted no es culpable de acuerdo a la ley. Pero puede ser que el hermano de la víctima o el familiar no lo vea de esa manera y quiera tomar represalia contra usted. Entonces Dios, para evitar esos casos, estableció lo que se llaman las ciudades de refugio. Eran ciudades que estaban distribuidas en todo el territorio de la tierra de Palestina, o sea, la tierra de Israel, para que el homicida, por yerro, por error, corra y se refugie en esas ciudades hasta la muerte del sumo sacerdote. Y ahí era protegido y los familiares no podían entrar a esa ciudad. Estaba prohibido hacerle daño a esa persona si era inocente. Ahora, si la persona por alevosía, o sea, intencionalmente mataba a su hermano, tenía que hacerle frente a la justicia y entonces era condenado a muerte, tenía que morir. Pero muchos hacían lo mismo que hizo Adonías y Joab, corrían al santuario y se amarraban a los cuernos del altar. Y dice Dios que si la persona era culpable, ni los cuernos del altar lo salvaban. El que era, o sea, el criminal que mataba intencionalmente, ni los cuernos del altar podían salvarlo. Eso es lo que dice ahí. Ya ustedes tienen el cuadro completo. De acuerdo a la ley, existía la práctica, la posibilidad de que una persona corriera a amarrarse en los cuernos del altar. Ahora, ¿no les resulta a ustedes extraño que un instrumento, un mueble que fue hecho para hacer sacrificios, los seres humanos corran allá a amarrarse? ¿Para qué? ¿Por qué lo hacían? El propósito con el cual una persona corría hacia el altar en esa circunstancia, cuando era culpable o cuando era juzgado por algo, la razón por la cual se amarraba era una manera de evitar el juicio. Era una manera de reconocer que era culpable. Era una manera de decir, si me llevan al tribunal como quiera, soy culpable. Me van a juzgar. Así que yo, al amarrarme de los cuernos del altar, estoy mandando un mensaje. Y es, me declaro culpable. No quiero ir a juicio. De acuerdo a la justicia, soy culpable, lo reconozco. Así que yo apelo a la misericordia. Que tengan misericordia de mí. En otras palabras, esa persona estaba diciendo, este es el mueble, el altar del sacrificio, el lugar de la expiación, donde las víctimas inocentes mueren en lugar de los pecadores. Yo soy pecador, yo he fallado, yo he faltado, soy culpable. Merezco la muerte, merezco el castigo. Pero yo vengo y apelo a la misericordia de Dios expresada aquí en el altar del sacrificio para que tengan misericordia de mí y me libren del castigo. Entonces, de acuerdo a la ley,
el culpable ni aún allí se podía salvar. Pero el príncipe, en este caso el rey, la justicia de Israel podía determinar, tener misericordia de la persona. En el caso de Adonías, Salomón dijo, bueno, si en él hay una buena intención y no hay maldad en su corazón, y el hombre desiste de su idea de querer quitarme el trono, yo lo perdono. Y cuando fue allá, lo exoneró y dijo, te perdono. Él era culpable. Diga, Adonías era culpable, pero Salomón lo perdonó. Joab era culpable de 2 crímenes y de un tercero, confabularse. Un general del ejército, era como tratar de dar un golpe de estado prácticamente. Se confabulaba con alguien que quería usurpar el trono, y él se puso de su parte. Él le dio respaldo a Adonías. Era digno de muerte por 3 razones: por los 2 crímenes a esos 2 hombres inocentes, y ahora por esto. Y va y se aferra y se amarra a los cuernos del altar, en una manifestación, haciendo notorio su grito, pidiendo misericordia. Pero de él Salomón no tuvo misericordia. Y el hombre dijo, yo no salgo de aquí. Y entonces él dijo, yo sé que Salomón no se va a atrever a matarme aquí adentro. Y Salomón dice, bueno, si quiere morir allá, que muera como un cordero, pero culpable. Y mataron. Y murió. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Una gran enseñanza para nosotros. Hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, que nunca hubo pecado en él, ni engaño en su boca. Era el cordero sin mancha y sin contaminación. Pero un día fue llevado al altar de los sacrificios, a la cruz del Calvario. La Biblia dice que él fue el cordero inmolado desde antes de la constitución del mundo. En otras palabras, siendo inocente antes de la constitución del mundo, Cristo se ofreció a ir al altar de los sacrificios, en este caso la cruz del Calvario. Cuando estaba en Getsemaní, él sudó sangre en el conflicto, diciéndole al Padre, Padre, está la cruz ahí. Cuando dice, antes de eso dijo, ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores y va a sufrir la muerte. Ha llegado la hora, ¿qué diré? Padre, líbrame. No. Yo para eso vine al mundo. Y dice que puso sus ojos hacia Jerusalén. Decidió ir a la cruz. Cuando estaba cerca de la cruz, cerca del sacrificio, como cordero. Imagínense la ilustración al principio que les hablé del matadero. Cristo estaba ahora cerca del matadero, cerca de la cruz. Entonces, cuando llegó ese momento, dice la Biblia que su alma estaba triste hasta la muerte, estaba deprimido. Su humanidad, aunque no tenía pecado, rehusaba el conflicto, rehusaba lo que venía. Sintió la simpatía humana, llamó a sus mejores amigos, a Juan, a Jacobo y a Pedro, y les dijo, vengan, oren conmigo. Y estuvieron ellos orando, y 3 veces dice la palabra que se le escuchó con agonía decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí estaba el cordero diciendo, llegó la hora. Yo me ofrecí desde antes de la constitución del mundo, y ahora estoy luchando entre mi obediencia a mi Padre y vivir para su propósito, mi carne rehúsa
Y cuando digo carne no estoy hablando de pecado, porque en él no había pecado. Estoy hablando de su humanidad. Su humanidad resistía, porque nadie quiere ir a la muerte siendo inocente. Nadie quiere ir al sacrificio. Todos vamos a rehusar el sufrir, el ser burlado, afrentado, aborrecido. Nuestra humanidad resiste eso, pero Cristo pudo vencer, porque el amor y la obediencia al Padre era más grande que el amor a sí mismo. Y dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amárrame los cuernos del altar. Y fue clavado con clavos, y allí estuvo y dio su vida hasta la muerte. Solamente que había una diferencia: él no era culpable. Él no era un Joab, un Adonías. Él no fue allí a librarse de la muerte. Él fue a morir. Él no fue como delincuente, como homicida. Él fue como cordero para expiar nuestros pecados. Él fue en tu lugar y en mi lugar. Como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca, dice la palabra. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mirad a Jesús ofreciéndose a Dios. Mirad a Jesús siendo torturado, siendo juzgado injustamente, siendo burlado en la cruz. Mírenlo siendo traspasado con los clavos. Mírenlo allá en la cruz del Calvario voluntariamente. Él sufrió la muerte por el gozo que había delante de él. El gozo de obedecer al Padre. El gozo de llevar muchos hijos a la gloria. El gozo de ver cumplida la voluntad de Dios. Él le dijo al Padre: si la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden expiar los pecados para salvación y perdón para ellos, entonces prepárame cuerpo. Yo descenderé y ata mi cuerpo en los cuernos del altar, para que ellos sean exonerados de culpa y sean salvados. Hoy tú y yo estamos reconciliados con Dios, porque hubo uno que no resistió ser amarrado con cuerdas en los cuernos del altar. Era la única posibilidad que tú fueras exonerado del juicio de Dios. Hoy el Evangelio te anuncia y te recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, porque el justo fue tratado como injusto para que los injustos sean llevados a Dios. El inocente fue tratado como culpable para que los culpables hoy aparezcan delante de la vista de un Dios santo como inocentes. Tú eras que tenía que ser atado a los cuernos del altar para morir por tu culpabilidad. Yo ahora te voy a decir: una vez yo hice como Joab. Una vez yo hice como Adonías. En el año 1970, en abril, el Señor mandó al Espíritu Santo y me convenció de pecado y me hizo ver que yo era un pecador, que yo era un reo de la justicia de Dios. Y yo quería evitar el juicio porque sabía que yo era culpable y nada podía librarme del justo juicio de Dios. Había oído que toda boca tenía que callarse frente al juicio de Dios porque todos éramos culpables. Yo no lo sabía, yo lo ignoré. Pero
ese año, 1970, específicamente en el mes de abril, el Señor me hizo ver que yo era culpable. Y yo no encontraba dónde ir a buscar el perdón. Yo no sabía cómo librarme del juicio. Y el Espíritu Santo me dice: corre al altar, hijo, corre al altar. Y sale al altar y me até a los cuernos del altar en la cruz del Calvario. Y dije: Señor, yo no salgo de aquí hasta que tú no me asegures que yo soy inocente en Cristo por su sangre. La única diferencia entre Joab y yo fue que a mí Dios me perdonó y a ti también. Hace 37 años que yo fui atado con cuerdas a los cuernos del altar. Pero yo no fui simplemente atado para ser librado del juicio, sino que digo como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. 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 El mensaje de la cruz dice que hay que ir a los cuernos del altar, atarnos con cuerdas, no solamente para librarnos de la muerte, sino para ofrecernos a Dios como Cristo se ofreció para vivir para aquel que nos salvó. Tú un día corriste a la cruz. El Espíritu Santo te clavó con Cristo, te ató a los cuernos del altar. La Biblia dice: uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay quienes van al altar a librarse de la muerte, y hay quienes van al altar a morir. Hay quienes mueren en el altar porque son culpables, y hay quienes van al altar, son perdonados y se quedan en el altar porque entienden que también se quieren entregar a Dios como se entregó Cristo, porque el propósito de la salvación es que vivamos para Dios. Lo triste de muchos cristianos es que solamente acuden a los cuernos del altar para ser librados de la muerte, del juicio. Pero Dios ha instituido, según el Evangelio, que los que se atan a los cuernos del altar deben permanecer atados a los cuernos del altar. ¿O no dice la Biblia que Cristo fue el Cordero que se ofreció desde antes de la fundación del mundo? Todos creemos, aceptamos, predicamos, cantamos que Cristo fue por nosotros a los cuernos del altar, fue atado, y que nos libró de la culpabilidad, que nos libró del juicio, que nos libró de la muerte. Lo que no es fácil es ser crucificado juntamente con Él. Yo quiero que tú vengas conmigo a Romanos,
capítulo 12, por favor. Lee conmigo el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios en Jesucristo. Aquí la palabra del evangelio para nosotros los cristianos, los que fuimos atados a los cuernos del altar para ser librados de la muerte y del juicio y de la culpabilidad, el Señor dice que vayamos con Jesús y entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. David decía: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Cuántos cristianos hay pataleando en el altar? Yo veo a muchos aquí, con las patitas aquí. ¡Agárreme de aquí, suéltenme! ¿Saben ustedes por qué se ataban las víctimas? Para que no se soltasen. ¿Cuántos hay resistiendo, pataleando? Algunos ya solamente están amarrados a un cuerno del altar. Están casi sueltos ahí, ve. Ya me solté de 3. Me falta 1. Pero aquí dice que hay que ofrecerse voluntariamente. Nadie debe estar amarrado en contra de su voluntad. Dios no amarra a nadie. Aún Jesús no fue obligado. Los hombres lo obligaron a ir a la cruz, pero Él fue voluntariamente. Lo condenaron, pero Él fue voluntariamente. Y en la cruz, ahí en los conos del altar, es una decisión nuestra por causa de Cristo. Amén. Ahora, a mí me llama la atención que dice que presentemos un sacrificio vivo. Que yo sepa, todos los sacrificios eran muertos. ¿O no? ¿Qué era un sacrificio? Cuando se mataba el animal. ¿O no? ¿O no? O algunas veces se ponía el animal vivo y se amarraba ahí. Y se decía: Señor, aquí está el animal. Si no había sangre, no había expiación. Había que matarlo. Pero Dios dice que el sacrificio tuyo tiene que ser vivo. Pero espiritualmente, para alguien estar vivo, tiene que estar muerto. Porque la ley del evangelio dice que hay que morir para vivir. ¿Cuándo yo muero? Yo muero cuando digo como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo.
Y si no vivo ya yo estoy muerto, mas vive Cristo en mí. Para yo darle un sacrificio vivo, Cristo tiene que estar vivo en mí y yo muerto en Él. Dale un aplauso. Que presentemos nuestros cuerpos. Presentarnos habla de eso, de voluntariedad. Usted se ofrece como Cristo se ofreció. Las víctimas las llevaban obligadas, pero Dios a usted no lo quiere obligado, lo quiere voluntariamente. Hay un pueblo que se va a entregar y ofrecer a Él voluntariamente en el día de su poder. La muerte al yo es voluntaria y es lo que te hace vivir en Cristo. En Cristo se vive muerto. Esa es una de las paradojas del Evangelio. En Cristo se vive muerto. Diga conmigo, en Cristo se vive muerto. ¿Cuándo vivo? Cuando muero. ¿Cuándo Cristo vivió? Cuando murió. ¿Cuándo los cristianos viven? Cuando mueren. ¿Y cuándo mueren? Cuando llevan la cruz y van a la cruz. ¿Y qué dice la cruz? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz every day, cada día, y muera. ¿Qué es morir? Negarse a sí mismo. Por ejemplo, posiblemente usted tuvo una lucha para venir aquí a adorar esta mañana. Posiblemente la carne le enseñó: tú trabajas mucho, tú eres una persona que tú mereces un descanso. Tú mereces un descanso. Trabajaste de lunes a sábado. El único día que tú tienes para descansar es el domingo, el santo domingo. Así que quédate en tu casa. No seas fanático, no seas tonto. Dios sabe que tú estás cansado. Dios es Padre, Dios te entiende. Pero la voz del Espíritu, que es la voz de Jesús en tu vida, te dice: sírveme, fuiste salvado para servirme. Niégate a ti mismo, no busques lo tuyo, sino lo mío, lo de mi reino. Alimenta tu espíritu para que estés fuerte y así puedas hacer mi obra. Ven a adorarme porque fuiste salvado para la alabanza de mi gloria, para servirme, te salvé. Y ahí usted, ¿qué hizo? Murió a su deseo. Renunció a su deseo. Se negó a usted mismo. Ahí murió. Y Cristo vivió en usted. Ahí se ató a los cuernos del altar. El cristiano entregado dice al Espíritu: amárrame bien. Amárrame bien. No sea que resucite y me vaya. Acuérdense que parece contradictorio, pero si resucito a la carne me voy, pero si estoy muerto en el espíritu me quedo. Todo lo que es vivir en el espíritu es renunciar a la carne, al mundo, a la vanidad. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la avaricia, la vanidad, todo es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando usted renuncia a algo para Dios, es una muerte. Una muerte. Cuando usted renuncia al pecado,
es una muerte. Porque, como digo siempre, el mismo deseo que usted tiene por no pecar es el mismo deseo que tiene por pecar. El mismo deseo. Y yo lo ilustro siempre con la ilustración infantil del niño que estaba en el supermercado y tenía hambre y no tenía dinero, y vio una montaña de manzanas y se acercó y simulando tomó una manzana y se la metió en el bolsillo y luego la pone y da 3 vueltas y comienza a mirar que nadie lo vea y vuelve y la toma y ya se va y vuelve y la pone. Y ahí dura ese vaivén, se la lleva, no se la lleva, está ahí. Y de momento viene un empleado del supermercado. ¡Ajá! ¡Te la quería llevar! No, no, señor, estaba luchando por no llevármela. Y las dos cosas eran verdad. Se la quería llevar y no se la quería llevar. Eso le pasa a usted. Cuando usted dice, no me la llevo, ahí murió. Porque los ladrones no tienen parte en el reino de Dios. Cuando usted está siendo tentado en el pecado de la fornicación y está mirando a una mujer que no es la suya, usted está en un hechizo y usted está en una fantasía, en una locura, en un delirio de la carne, atraído. Pero usted sabe que la fornicación es un pecado contra el cuerpo y es violar el pacto que usted hizo con la mujer de su juventud, como dice el libro de Malaquías. Entonces usted, cuando ve que el pecado ofende a Dios, que está dañando a la compañera del pacto, usted se agarra de los cuernos del altar y dice, Señor, ayúdame. ¡Ah! ¡Ay, como el becerro! Estoy aquí como el becerro. ¡Ah! ¿Qué le pasa? Estoy muriendo. ¡Ah! Estoy renunciando a ese deseo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! ¡Ay, ay, ay! Y Dios dice, disfruta tu muerte, hijo. ¡Ah, ah, 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 ah! Por amor al Señor. Por amor al Señor. El amor al Señor es más fuerte que la pasión, que la fantasía, que los delirios de la carne. Amárrame, Cristo. No quiero vivir más en el pecado. Soy siervo de Dios. Hace 37 años que yo estoy amarrado y yo no me quiero soltar. Le digo, Señor, métele más cuerda al asunto. Señor, métele más cuerda, Señor. Amárrame hasta por la cintura, Señor. Que yo no me quiero ir de aquí. Si me duele, voy a estar gritando. Porque cada vez que usted renuncia a algo, es como está matando a un animal. ¡Ay, ay! ¿Qué le pasemos de aquí muriendo para vivir en Cristo? Toda proposición que la carne le hace, que ofende, hiere a Dios. El pecado hiere a Dios, porque Él es el único santo. Pero hace daño a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Romanos capítulo 6. No soy más esclavo del pecado. Ahora soy siervo de Dios para servir a la justicia de Dios. ¿Qué me da la decisión, el valor, la determinación para morir a mis deseos, a mis tentaciones, a mis luchas, a mis pasiones desordenadas? ¿Qué es lo que me da el valor? El mismo valor que tenía Cristo, que fue el amor al Padre, el amor a la santidad de Dios, el amor a la justicia de Dios, que lo hizo ir a la cruz. Ese mismo deseo para entregarlo todo. Cuando Dios me pide algo que yo no se lo quiero dar, cuando cualquier área que esté viviendo para mí, Dios siempre va a pedir aquello que más amamos. Aquello que más amamos, eso es lo que Dios nos va a pedir siempre. Como Abraham, que le pidió a su Isaac. Porque Dios siempre se va a asegurar que Él es el todo en tu vida. Para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La cruz tiene 3 mensajes. El primero es con Cristo. El primero es: Cristo ha sido crucificado por mí. Diga: Cristo ha sido crucificado por mí. El segundo es: yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y el tercero es: Cristo ha sido crucificado en mí. Dale aplauso, sí. Amén. Amén. El que no ama a Dios jamás va a ir voluntariamente a amarrarse. Jamás. 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 Nosotros sabemos que Dios nos salvó para la alabanza de su gloria. Dios no nos salvó, te lo repito, para vaciar el infierno y llenar el cielo. Dios te salvó con el propósito santo de que tú llevases la imagen del Hijo, para que tú sirvas al Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Él te salvó para eso, para la alabanza de tu gloria, de su gloria. Y todo lo que está en contra de la naturaleza de su reino debe ser extirpado de tu vida. Todo. Y ese es el proceso de santificación que el Espíritu Santo realiza en tu vida y en la mía. Y el Espíritu Santo constantemente te quiere llevar a toda verdad. Ir a toda verdad es en contra de tu voluntad, de tus deseos carnales. Y hay una batalla en tu alma. La carne contra el espíritu contra la carne. Y la única manera de vencer la carne es clavándola en los 4 cuernos del altar, como Cristo fue clavado en la cruz. Esa es la única manera, clavar la carne para que viva mi espíritu para Dios. No quiero ser más un esclavo del pecado, de mis malos deseos y de mi voluntad corrompida. Quiero ser siervo de Dios, siervo de la justicia. Y como dice Romanos capítulo 6, quiero tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo decía: el amor de Cristo nos constriñe. Y saben ustedes, en Primera de Corintios 5, el 14 dice: uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Luego dice: el amor de Cristo me constriñe. Y constreñir ahí es obligar, me aprieta. En griego es me aprieta. En otras palabras, el amor de Cristo me pone entre la espada y la pared. ¿Te decides a dejar el pecado o no te decides? A ver, la carne tuya es mayor que el amor a Dios. Entonces te vas a soltar. Pero si el amor de Dios es más grande que tu carne y que tu pasión desordenada, entonces voluntariamente yo no me quiero soltar de aquí. Jesús fue por mí a la cruz y fue voluntariamente. Se enmudeció, no abrió su boca, todo por amor a mí. Y amor con amor se paga. Y aunque yo no le puedo pagar su amor, por lo menos, si no se lo puedo pagar, se lo puedo gratificar. Puedo honrar a aquel que me honró. Y por amor a Él, no voy a vivir más para mí. Esto no solamente es la batalla contra el pecado. Esto es entrega total, absoluta. ¿Qué es más precioso que la vida? Nada. Y Dios pide tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu vida. A Dios no se le puede rehusar nada. Es todo lo que pide. El Espíritu te habla. Posiblemente estás enamorado de una novia y te quieres casar con alguien que no esté en el plan de Dios, pero yo la amo. Y entonces leíste unas cuantas novelas,
O viste unas cuantas novelas y te diste cuenta que en las novelas te hacen simpatizar con el adulterio y con la fornicación. Y tú estás ahí interesado. Ay, sí, que la deje. Porque es de aquel, pertenece, ellos se aman. Pero si no son esposos, ¿cómo se van a amar? Sí, pero así. Y usted simpatiza. Y entonces usted está también metido en esa novela, enamorado del amor imposible. Y Cristo te dice: ¿por qué no dejas tu amor imposible y te enamoras de mí, que soy tu amor posible? Y entonces, por causa de Cristo, por amor a Jesús, me niego a mí mismo. Eso es ser crucificado, negarse a usted mismo. ¿Quieres más ejemplo? O posiblemente tú tienes el sueño de jubilarte en Florida y ya tú te ves con el gorrito pescando allá y contando cuántos peces vas a sacar del mar, y la piscina en la casa de allá de tu sueño. Pero Dios te quiere en el Bronx, matando cucarachas, salvando a las almas. ¿Ah? Y tú dices: suéltame de los 4 cuernos que voy para Florida. Dice el Señor: te quiero en el Bronx, en la Nazaret de Estados Unidos, donde no sale nada bueno, dicen ahí. Y usted dice: ay, Señor, por causa tuya somos muertos en todo el tiempo y somos tratados como ovejas que van al matadero. Y ahí usted renuncia. Eso es no soltarse de los cuernos del altar. Ahí usted quiere hacer algo, tiene un sueño, tiene una fantasía, o quieres estudiar tal cosa y te quieres graduar, y Dios te quiere, y Dios te tiene un ministerio, por ejemplo. Entonces ahí, y tú sabes cuál es la voluntad de Dios contigo, porque te lo ha dicho muchas veces, pero te quieres desamarrar. Pablo escribía así: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pues, somos prisioneros de la voluntad de Dios. En Cristo mueren nuestros sueños para soñar solo con los de Él. Esos son: atad las víctimas. A ver cuántas víctimas vamos a atar hoy aquí en esta iglesia a los cuernos del altar. Ay, si yo supiera cuántas están sueltas, entonces podría decir cuántas se van a amarrar. El verbo atar ahí está en imperativo, es un mandato. Atad víctimas a los cuernos del altar. El cielo está profetizando aquí. El Señor le está diciendo al Espíritu Santo: átame víctimas voluntarias en los cuernos del altar. Solamente el que ama más a Dios que a sus fantasías, a sus deseos, a sus delirios, a sus necesidades, a sus oportunidades, a sus logros, van a renunciar. Pero hay que amar a Cristo. Tiempo atrás me tocó ministrar a los jóvenes, y una niña nuestra cumplía años y estaba haciendo un voto delante de Dios de mantener su virginidad. Y fuimos allá, fue un tiempo muy hermoso. Y yo me rompí la cabeza diciendo: Dios mío, ¿cómo yo le puedo hablar a los jóvenes que mantengan su pureza para Cristo en un tiempo como este, donde el psicólogo dice que eso no es nada, donde los maestros dicen que eso no es nada, donde los amigos dicen que eso es ridículo, eso de que virginidad, eso es tontería, y los artistas lo dicen en la televisión y todo el mundo, y se ríen de ellos? ¿Cómo yo convenzo a un muchacho a esa edad? Porque si a los adultos no los puedo convencer, imagínense a esos jóvenes.
a esa edad, que no entienden lo espiritual. Digo, Dios mío, yo me rompía la cabeza. Ay, Señor. Y me dice Dios, pero ¿por qué te complicas la vida? ¿Por qué andas buscando argumentos para convencer a los jóvenes? Y solamente hay uno, el mismo que convence a los adultos. Háblales de mi amor. Entonces, como yo me convertí Dios me convirtió a los 16 años, yo puedo hablar de eso. Porque yo crecí, yo no nací en la iglesia, yo nací en una cuna. Lo que quiero decir es que no nací, no heredé la fe, como algunos heredan la fe. Mis padres se opusieron, por lo menos mi papá, cuando yo me iba a bautizar a los 16 años. Así que yo tuve que guerrear por mi fe, pelear por mi fe. Y yo les contaba a los jóvenes eso. Yo les decía a los jóvenes, cuando yo me convertí a los 16 años, yo estaba en un barrio bien difícil. Mis amigos eran hijos de prostitutas. Por $2 o pesos introducían las prostitutas a los jóvenes. Mis amigos me decían, Radamés, no seas tonto, $2, tú lo tienes, vamos. Pero el temor de Dios estaba ahí. El amor a Dios estaba ahí. Sembrado. Ay, y se le digo las cosas. Y yo le decía a ellos, les dije, a los 16 años Dios me llamó y el Señor me mantuvo puro. Yo tuve un montón de proposiciones, pero el amor a Dios, el amor y el temor me preservó siendo un muchacho en la iglesia, un niño. Y le pude decir, fui virgen al matrimonio y mi esposa ha sido mi única mujer en toda mi vida. Le dije, ¿saben ustedes quién me dio el valor para hacerlo? El amor a Cristo. No fue que no fui tentado, no fue que yo soy un Superman. Fue que en el momento, ¿saben ustedes? Le decía yo a los jóvenes, el Señor me inmunizó a mí. Miren cómo hizo el Señor. A los 16 años Dios me hizo vivir en un sueño, una experiencia, y me marcó. Cuando yo me convertí a los 16 años, estaba en el primer amor, muy contento, muy feliz, con el fuego de Dios, predicando en las calles, dando campañas públicas. Estaba yo en mi primer amor, en todas las vigilias de la iglesia, en todos los cultos, lleno del amor, con toda pasión de Cristo. Tuve un sueño, y en el sueño una mujer me estaba seduciendo. No vi la escena, vi que me estaba proponiendo y cambió la escena y ya yo lo había hecho. O sea, no vi nada. Vi la proposición, cambió la escena y yo ya había caído. Y la tercera escena fue que salió en el periódico en primera página: cristiano cae en adulterio o en fornicación. Y yo desperté de eso, sudando. Señor, gracias que es un sueño, Señor. Gracias. ¿Saben cuál era mi dolor? Que yo había dañado el testimonio de Dios. Y di gracias a Dios que era un sueño. Y aquello me marcó para siempre. Yo viví en un sueño lo que es eso. Y si hay algo que me ha importado toda la vida, es que el nombre del Señor no sea blasfemado por causa mía. Porque yo he entendido lo que es la gracia de Dios. Eso es lo que yo quise decir tímidamente ahorita cuando les hablé del regalo del auto. Que es muy difícil entenderme. Yo mismo no me entiendo. Y no me entiendo por qué. Yo no quiero estar llamando la atención. Yo no quiero que por causa mía la gente esté dudando del evangelio. No quiero. Prefiero la muerte, prefiero la privación. No quiero. Yo fui llamado para que la gente glorifique a Dios por causa mía, no para que lo maldiga, no para que dude de Dios, no para que se aparte de Dios. Yo nací en el evangelio para ser clavado con Cristo, amarrado en los cuernos del altar. Yo he entendido que después de la salvación no hay nada que Dios me haya dado más hermoso que ser
un ministro suyo, llevar su nombre, representarlo. Y si fui llamado a representarlo, ¿cómo lo haré mal? Me muero mejor. Y yo no me quiero poner como ejemplo. Te estoy dando la convicción que Dios me ha dado. La gran convicción que Dios me libre. Vivo humillado en su presencia. Dios sabe que llorando de noche y de día. No hay una sola semana que yo no dure horas en la madrugada con Dios, pidiéndole misericordia. Que no dependo de mí, pero tengo un compromiso de lealtad con aquel que ha sido el único leal en mi vida, Cristo. Y yo le decía a los jóvenes, decía, y le hablaba del amor a Dios. Si el amor de Dios no logra hacerte renunciar de lo que ofende a Dios, no hay nada en esta vida que lo logre. Así que la única vacuna que inmuniza el pecado y que inmuniza la voluntad corrupta del hombre es el amor a Cristo. El mismo amor que lo hizo descender de la diestra y de la gloria de Dios, amarrarse como un cordero en un altar, en una cruz. Ese mismo valor y amor es lo que te debe motivar a ti a renunciar a todo aquello que no es digno de Dios en tu vida, o a todo aquello que Dios te pide y que tú estás apegado a eso. Cierra tus ojos. Oro, Señor, también por la iglesia tuya que está en las naciones. Oro por esas vidas que ahora mismo me están viendo y escuchando a través de este medio. En el nombre de Jesús, yo oro ahora, Señor, que la convicción del Espíritu entre. No es fácil entregarse, no es fácil rendirse, no es fácil luchar y batallar contra esas pasiones que quieren arrastrarnos hacia el mal y que rehúsan el mandamiento de Dios y la obediencia a Jesús. No es fácil, pero el amor de Cristo, que ha vencido a la carne, ha vencido al mundo, ha vencido a la muerte, ese amor ahora mismo se ha derramado en el corazón, y de valor y de inspiración y de estímulo ahora, y osadía y de nuevo para renunciar a todo lo que ofende a Dios y darle a Dios el corazón y todo lo que Dios pide de esa vida que me ve y que me escucha. Venga el reino de Dios sobre ti en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo te toque y que ahora tú puedas rendir a Cristo cuerpo, alma, espíritu, tu casa, tus bienes y todo lo que Cristo pida de ti. Porque uno murió, luego todos murieron en él, y los que viven ya no deben vivir para sí, sino para aquel que vivió y resucitó por ellos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.